¿Qué tal? Continuamos con el taller de introducción a las pruebas no destructivas. Ánimo, ya estamos en el último bloque, cuando menos de esta parte de introducción a las pruebas no destructivas. Y ahora vamos a hablar un poquito de la SNTTC1A, que es una práctica recomendada emitida por la Sociedad Americana de Pruebas No Destructivas, ASNT por sus siglas en inglés, y esta es la edición 2024. La edición 2024 es la que sustituye a la edición 2020, la llamada 2020, donde, entre otras cosas, se agregan o se agrega el esquema de calificación de ISO 9712, que en este caso ASNT lo maneja como ASNT 9712. En fin, este documento es emitido o tiene un gran respaldo técnico, ya que es un documento que se crea por ahí de 1966, es decir, ya tiene más de 50 años en el ámbito de las pruebas no destructivas. Nace más como un artículo en una revista, haciendo énfasis en que el personal debía de realizar una calificación y certificación de personal para poder homologar todo el conocimiento de los técnicos y que no hubiera algunos técnicos que supieran más o que supieran menos y poder generar un control para las organizaciones. Eso se hace con el fin de ayudar a la industria para mejorar estos procesos. A partir de esa primera edición o de esa, podemos llamarlo protoedición, comienzan a trabajar en comités de revisión cada determinado tiempo y hoy por hoy es uno de los documentos más consultados en este ámbito de calificación y certificación de personal y con un reconocimiento a nivel global por también por diferentes organizaciones. Vamos a revisar las generalidades. Si bien es cierto que no vamos a revisar todo el documento, me gustaría abordar algunos de los puntos que considero más importantes para nosotros que comenzamos con el tema de pruebas no destructivas y en caso de que tú no seas una persona novata o que no seas un aprendiz, nunca está de más hacer un refresh de la información. Vamos a comenzar con el alcance. Bueno, quizá un poquito antes. Un poco antes nos hacen el sumario de cambios, donde entre los más considerables es el agregado, son los puntos donde se agrega al esquema de calificación y certificación de personal de, y de ISO 9712, que es un esquema de calificación y certificación de tercera parte, mientras que SNTTC1A es un esquema de primera parte. En el alcance nos mencionan que es reconocido que la efectividad de las pruebas no destructivas o de la aplicación de las pruebas no destructivas depende de las capacidades depende de las capacidades del personal que es responsable para realizarlas. Esta práctica recomendada ha sido preparada para establecer lineamientos para calificación y certificación del personal cuyos trabajos específicos requieren conocimiento apropiado para los principios técnicos de pruebas no destructivas para aquellos que realizan, atestiguan, monitorean o evalúan las pruebas. La pregunta a veces puede ser, si yo soy supervisor, si soy superintendente, si soy monitor, o incluso si soy de repente auditor, ¿yo soy susceptible de una certificación? La respuesta es sí. Básicamente cualquier persona que esté inmersa dentro de actividades de pruebas no destructivas podría cubrir los requisitos para poder calificar y certificarse dentro de esas actividades. Entonces, continuamos con el siguiente punto, donde nos explican para quién va dirigido el programa. Mencionan que este documento nos provee lineamientos para establecer los programas de calificación y certificación de personal, pero estos lineamientos son orientados a los empleadores. La ASNT va a auxiliar a los empleadores en el reconocimiento de factores esenciales para ser considerados en la calificación del personal
que contratan en cualquiera de los métodos listados en la sección 3, en cualquiera de los 16 métodos. Como menciona aquí, es un auxiliar para los empleadores, para que nos digan cuáles son los requisitos mínimos indispensables. Para mí, así como un amigo en alguna ocasión me lo comentó, es importante que reconozcamos que las certificaciones son un piso, no son un techo. Las certificaciones nos van a dar o nos van a reconocer como individuos que tenemos el conocimiento y habilidades mínimas necesarias para desempeñar una actividad, pero evidentemente habremos personas que tengamos menos o que tengamos más experiencia principalmente en algunos métodos, pese a que ambas personas tengamos el mismo nivel de certificación. Entonces, esto es un exhorto para seguirnos preparando. Bueno, entre otras cosas, mencionan el apartado de definiciones. Este apartado de definiciones es bien importante, de hecho es muy importante para cualquier documento que ustedes lleguen a consultar, ya que aquí nos da toda la terminología que el autor del documento o los autores del documento pretenden que nosotros sepamos. ¿Qué información es importante para nosotros? Bueno, yo veo como algo esencial saber qué es la certificación. Mencionamos en el bloque anterior que la certificación es la calificación, perdón, es el testimonio escrito de la calificación, es dar fe de algo. En este caso, quien dará fe es el empleador, como mencionan en la siguiente parte. Dice, agencia certificadora. ¿Quién es la agencia certificadora? Bueno, es el empleador del personal que se va a certificar, mientras que la autoridad certificadora es la persona o son personas que se designan dentro de la práctica escrita de una empresa para poder firmar y validar ese proceso de certificación. Es importante que esta autoridad certificadora cuente cuando menos con el conocimiento mínimo necesario para poder realizar esta actividad, ya que es una responsabilidad muy grande. En ocasiones se asignan estas tareas a algunos integrantes de la organización, como puede ser gerente general, director general, algún ejecutivo, de repente personal de recursos humanos o algún otro personal administrativo, gerentes administrativos. Y no está necesariamente mal, pero lo mejor sería que las personas que están enfocadas o designadas para firmar estos documentos sepan cuando menos cuáles son los requisitos de calificación y certificación, cuáles son los tiempos que debe de cumplir el personal, cuáles son los requisitos, bueno, las horas de experiencia, entre otras cosas, para que ellos puedan tomar mejores decisiones. Pero bueno, aquí no es una limitante, ¿no? Esto quedará bajo la decisión de cada organización. Entre otras cosas, también mencionan quién es el empleador, porque lo mencionan acá, bueno, aquí nos explican quién es el empleador. Y el empleador es la corporación privada o pública o ente público cuyos empleados, aquel que, sí, cuyos empleados están empleados directamente o indirectamente con sueldos, salarios, prestaciones y otras consideraciones. Estos podrían incluir empleados cuyas calificaciones sean obtenidas de forma complementaria. Pero eso es el empleador, básicamente es la empresa o es la organización que nos va a calificar y a certificar. Entonces, ¿dónde entramos nosotros? Porque esa es una pregunta bien interesante. ¿Dónde entramos nosotros? Nosotros como empresa de pruebas no destructivas. Si nos vamos al apartado 2.1.16, nos habla de las agencias externas. Las agencias externas somos compañías o individuos cuyos servicios de nivel 3 y nuestras calificaciones provistas para estos servicios y han sido revisadas por el empleador para contratar los servicios de dicha compañía o individuo. En ocasiones las empresas, por su estructura organizacional o también por el tamaño de las empresas, pudieran no tener un departamento de desarrollo de personal, un departamento de capacitación interna, y entonces para cubrir o subsanar esa necesidad, acuden a nosotros.
para que podamos dar capacitación externa dentro de su programa de calificación y certificación de personal y cubrir con esos requisitos. Seguimos con las definiciones y llegamos a la parte de la práctica escrita. Es un procedimiento desarrollado por el empleador para detallar los requerimientos de calificación y certificación de sus empleados. Entonces, como cualquier actividad que llega a haber dentro de alguna organización, el empleador debe contar con un procedimiento que detalle cómo vamos a calificar y certificar al personal. Llegando al punto 3, tocamos los métodos de certificación contemplados de este documento. Si bien es cierto que existen muchos otros métodos y técnicas de pruebas no destructivas, aquí se mencionan cuando menos 16 de los más representativos e importantes que tenemos hasta ahora. Se menciona emisión acústica, electromagnetismo, radar de penetración de tierra, ondas guiadas, métodos láser, prueba de fuga, líquidos penetrantes, pérdida de flujo magnético, partículas magnetizables, tecnología de microondas, radiografía neutrónica, radiografía, termografía infrarroja, ultrasonido, análisis de vibración e inspección visual. Todos estos forman parte de los métodos dentro de este esquema de SNTTC1. Los niveles de calificación los vimos en la presentación anterior o en el video anterior y los mencionamos aquí, que son el aprendiz, que aquí es mencionado como trainee. Menciona que mientras esté en proceso de entrenamiento, eh, calif- de, de entrenamiento calificado y certificación de un individuo, debería de ser considerado aprendiz. El aprendiz debería de trabajar con un individuo certificado. Siempre el aprendiz va a ser aquella persona que está bajo la tutela de un individuo certificado, puede ser nivel 2 o nivel 3. Los niveles 1 son individuos que tienen un poco más de experiencia, que se han logrado certificar, han logrado documentar todo su entrenamiento, experiencia y habilidades para poder alcanzar dicho nivel. Y entre otras cosas pueden desarrollar actividades de pruebas no destructivas específicas basadas en sus procedimientos. Incluso podrían hacer evaluaciones de aceptación y rechazo siempre y cuando estén descritas en sus procedimientos. Los niveles 2 pueden hacer todo lo que hace el nivel 1, pero además de eso también pueden interpretar y evaluar resultados respecto a códigos estándares y especificaciones. Pueden echarse un clavado a la normatividad y evaluar directamente desde documentos de referencia. Además de estar familiarizados con el alcance y las limitaciones del método, para que en caso de que tuvieran todos sus procedimientos documentados, poder seleccionar la mejor técnica para las piezas que vayan a inspeccionar y reportar o organizar los resultados de la inspección. Nivel 3 puede hacer todo lo que hace el nivel 1 y 2 y adicional a eso deberá de tener el suficiente conocimiento técnico y habilidades para desarrollar y aprobar procedimientos, establecer y aprobar técnicas, interpretar códigos estándares y especificaciones. Deberá de ser responsable del alcance de las operaciones dentro de su alcance de la calificación. Debería de tener el suficiente conocimiento práctico, bueno, respaldo técnico práctico aplicable a materiales, fabricación, tecnología de producción y esto para establecer técnicas y asistir en el establecimiento de criterios de aceptación en caso de que no exista. Bueno, el nivel 3 puede, como se menciona aquí, acercarse con los departamentos de ingeniería para poder asistir, más no establecer estos criterios de aceptación. ¿Sale? Es importante que se mencione esto para asistir en el establecimiento de criterios de aceptación, en caso de que no exista alguno ya establecido en un documento de referencia. Los niveles 3 también podrían, bueno, para poder llegar a ser niveles 3 se demuestra a través del examen básico de examinación, que lo único que tiene de básico es el nombre, porque francamente es un examen muy pesado, pero sí se puede. En ese examen se cubren a grandes rasgos tecnología de producción o tecnología para fabricación de materiales, de diferentes materiales, no solamente materiales metálicos,